Y hoy, en el marco de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, tengo el privilegio de presentarles a Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo de nuestro país. Enrique, bienvenido. Luis Miguel, gracias por la oportunidad. Encantado, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo después de este panel en el que acabas de participar, donde te llevaste muchas palmas, mucha gente entusiasmada con tus diferentes comentarios, dando voz de aliento a un país donde estamos muy preocupados. Digo, a final de cuentas el sector turismo va muy bien, pero cuando tenemos un entorno mundial donde tenemos las situaciones que vimos este año como el Brexit y ahora lo más reciente, pues las elecciones en Estados Unidos y este personaje que ha sido tan vocal acerca de sus críticas, acerca de nuestro país, acerca de nuestra economía, ¿cómo ves la evolución para México dentro de este entorno global que estamos viviendo? Luis Miguel, yo creo que sí hay, obviamente que sí hay motivos de preocupación, porque en la campaña pues, el señor Trump se dedicó a una buena parte de sus ataques a focalizarlos en México, insinuando negociaciones del TLC, insinuando temas de afectación de las remesas, el tema de los migrantes. Entonces, claro que tenemos motivos genuinos para estar preocupados, pero yo creo que luego tenemos que estar ocupados, ¿sí? Ahora hay que ocuparse para tratar de hacer frente a algunas de estas situaciones, también en algunos casos esperar a ver realmente qué de lo que se dijo en las campañas se convierta al final del día en políticas públicas, y en el caso nuestro, en el caso del sector de turismo, es un sector que le está yendo muy bien. Es un sector que se está consolidando como un motor de la economía, que esa es la instrucción que yo tengo del presidente. Es un sector que genera empleo. Y ahora yo creo que lo que nos toca es cómo le damos todavía más uso, cómo lo aprovechamos más en beneficio de los mexicanos. Ejemplo, ayer comentaba yo que hicimos ya el anuncio de un programa que se llama Conéctate al Turismo, porque hoy en día cerca de 9,000 millones de dólares se consumen de insumos por parte de los hoteles y los restaurantes. Pero 60% de eso se importa carne, por ejemplo, habiendo carne en México. Se importa muchas veces el aguacate de otros lugares, se importan los materiales para la construcción. Esta es la gran oportunidad, y ese es el propósito de este programa de Conéctate al Turismo, es la gran oportunidad de que a partir de los hoteles, de las líneas aéreas, de los grandes jugadores en el sector turístico, generemos cadenas de valor. No siempre es fácil apoyar a la pequeña y mediana empresa, no es un tema sencillo, pero sí es mucho más fácil cuando usas a los grandes jugadores como compradores, cuando con esos grandes jugadores los conectas con los proveedores, en este caso ayer, por ejemplo, en Puerto Vallarta, proveedores de vajilla, proveedores de toallas, proveedores de insumos, y lo que nos toca a nosotros de parte del gobierno es generar las condiciones para que esa conexión se conviertan en ventas. Creo que es una gran oportunidad. El tipo de cambio también ahora significa que para el que importa de los Estados Unidos está pagando 30 o 40% más en pesos que lo que pagaría en otras condiciones. Yo creo que son circunstancias idóneas para generar proveeduría nacional, y eso es una de las maneras en donde en lugar de preocuparnos, nos ocupamos para hacer frente a un reto que se convierte en oportunidad. Recuerdo en el 2009 la tormenta perfecta que vivimos en México, estaba la influenza porcina, estaban los temas de inseguridad, estaba el colapso de la economía mundial y fue para el turismo en México un golpe muy fuerte. Y sin embargo hoy, pues 8 años después, 7 años después, vemos una recuperación impresionante y que ahora inclusive mencionaste durante el panel algo que fue criticado, pero que yo creo que es algo extraordinario y que nos da mayor proyección, por ejemplo, el tema de ese festival que salió en la película de James Bond, claro, y que ahora lo estamos llevando y que es una aportación de México al mundo, ¿no? Es que ya no lo hemos explicado bien. Esa película de James Bond es parte de una estrategia del gobierno federal para darle más visibilidad a México, sobre todo en los segmentos de la población internacional que queremos traer como turistas. Eso nos permite de repente en un evento como la Fórmula 1 llegar a 500 millones de espectadores, o nos permite llegar a 35 millones de norteamericanos en un juego de la NFL, o nos permite también llegar a millones a través de lo que estamos apoyando en Cirque du Soleil. Son estrategias, o en la película de James Bond, que nos permite llegar a más de 300 millones de espectadores a lo largo de la vida de la película. Son estrategias que utilizan las empresas para dar a conocer sus productos. ¿Por qué no las vamos a usar como gobierno para dar a conocer nuestro país? Y sí funcionan. Ahora, funcionan siempre y cuando las acompañes de una estrategia de promoción concreta, de ventas directas, pero es algo que estamos haciendo. Entonces, sí funcionan, sí sirven,
sí nos dan visibilidad, sí nos ayudan a destacarnos con respecto a otros países y también yo diría, nos debe dar un sentido de orgullo porque a nivel internacional se reconoce la capacidad que tenemos en México de generar estos eventos, de organizarlos bien y de que salgan estupendamente. Tenemos una audiencia en México, tenemos un público al cual todos los que han venido quieren volver, porque no te encuentras un público como el mexicano en otras partes del mundo, porque no te encuentras a mexicanos en otras partes del mundo y es algo que creo que tenemos que valorar en estas circunstancias, en esta coyuntura que no tenemos por qué no aceptar que va a ser difícil. Los mexicanos tenemos bases sólidas para poderlas enfrentar, para salir adelante y para salir adelante más fuertes, que nos ayuden también a corregir cosas que tenemos que corregir, a fortalecer algunas y no tenemos que ver esto, repito, más que un obstáculo que vamos a saltar y vamos a saltar con éxito. Por supuesto, hay que aprovechar esa riqueza cultural, gastronómica y sobre todo social, como mencionas tú, en la hospitalidad mexicana, la alegría mexicana, que es tan bien recibida y también bienvenida por todo el mercado internacional. Perfecto, Enrique, pues muchísimas gracias, que continúes impulsando el turismo y que verdaderamente se convierta en este punto de origen para estas cadenas de valor para generar en la economía mexicana pues una reverberancia mucho más allá de lo que hace solamente el turismo. Gracias, Miguel, gracias por la oportunidad. Encantado. Amigos, fue Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo de México. Gracias por acompañarnos.